Ok, listo. Ahora sí vamos a ver la morfología interna, ¿ya? Y la morfología interna, vamos a ver a cada una de las aurículas y ventrículos con sus características, ¿ya? Acá tenemos entonces a la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula derecha del corazón vamos a tener que va a estar dividida por paredes. La aurícula derecha es como un cubo, ¿sí? Como un cubo. Esta zona de acá del fondo, esta zona de acá, si ustedes ven este agujerito de acá, es la zona de comunicación con la aurícula izquierda, con la aurícula izquierda. Entonces, esta es la pared medial, pared medial. Lo que está hacia el frente de la pared medial vendría a ser esto, toda la capa que hemos abierto acá. Entonces, si esto del fondo es medial, esto que estoy abriendo acá es lateral, ¿ya? O sea, lo que he cortado de la aurícula para poder ver el interior de la aurícula es la cara lateral. ¿Y de qué está compuesta la cara lateral? Pues de un montón de músculos, como ven acá, ¿no? Estos músculos se conocen como los músculos pectíneos, ¿ya? Los músculos pectíneos de la aurícula derecha, ¿sí? Y la orejuela también tiene sus músculos pectíneos, ¿no? En su interior. Músculos pectíneos. Muy bien, esa es la pared lateral entonces. La pared medial, lo que les mencionaba, todo lo del fondo, todo lo que está en relación con, con la aurícula izquierda, o sea, con la aurícula del otro lado. ¿Ya? ¿Qué voy a tener ahí? Ahí voy a tener una fosa semilunar, o también llamada o fosa de Botal, y el septum interventricular. Acá se ve mejor, ¿no? Acá, sin el resaltador, sin el tapiz que le he puesto a la otra imagen, ¿no? Ahí vamos a tener entonces este sería la fosa de Botal, que ¿qué pasa esto? Es una membrana, ¿no? Es una membrana que está cubriendo a un agujero que era en un inicio. Todo este agujero se conocía como el agujero de Botal, agujero de Botal. Y este agujero de Botal permitía el paso de sangres de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, o viceversa, ¿no? Perdón, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué se pasaba la sangre? Porque recordemos que en una circulación fetal o embrionaria, ¿no? En fetos, ya. Es mejor en fetos. No es que sea mejor, sino que por una situación anatómica. Miren, ¿qué pasa en el fetito? En el fetito se recoge la sangre de todo el cuerpo, regresa la sangre al corazón igual por las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. En un adulto, ¿qué debería pasar? Esta sangre debería ir al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a los pulmones. ¿Para qué? Para que se oxigene, ¿cierto? Ya. Pero en el feto, ¿los pulmones cumplen función de oxigenación? No, sí o no, si el feto no respira. Exacto, el feto no respira, entonces no hay función de oxigenación. La única función para pulmones es la de nutrición, pero eso no está dado por la arteria pulmonar, eso está dado por las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Entonces, este agujero, ¿qué va a pasar? Va a pasar la sangre de acá, va a venir por la vena cava superior, vena cava inferior y directamente la mayoría de la sangre, casi la totalidad, se va a ir al agujero de Botal. ¿Para qué? Para pasar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda bajar al ventrículo izquierdo y que del ventrículo izquierdo salga la sangre por la aorta para todo el cuerpo, porque esa sangre ya está oxigenada. La sangre se oxigena porque sale luego, sale por la aorta, va a pasar por por los vasos umbilicales, va a ir esa sangre umbilical, o sea, de las arterias umbilicales, va a ir hacia la circulación de la madre va a llevar esa sangre hacia los pulmones, de los pulmones, ¿no? Para oxigenarse, va a regresar al corazón, del corazón nuevamente va a salir la sangre hacia la aorta y de la aorta va a salir la sangre hacia las arterias, ¿no? Uterinas, etcétera, ¿no? Placentarias, ¿no? Para la placenta. Y luego de la placenta va a ingresar la sangre por la vena umbilical
y la vena umbilical nuevamente va a drenar su sangre en la vena cava inferior del fetito, que ya es sangre oxigenada, y nuevamente empieza la circulación del feto, ¿no? Entonces es una circulación distinta. Acá lo que quiero es que esa sangre oxigenada que venga del feto, ¿para qué lo voy a mandar al pulmoncito si el pulmoncito del feto no funciona? Entonces lo mando al agujero de Bottal para que pase a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo salga por su aorta del fetito hacia todo su cuerpo, ¿ya? Entonces es así, por eso es la importancia de este agujero, pero en fetos. Porque ¿qué pasa cuando el feto nace? El feto nace y empieza ya sus pulmones a respirar y empieza a hacer la función de oxigenación de la sangre. Por lo tanto, ahí esa sangre que viene por las cavas desoxigenada, si tiene que pasar al ventrículo derecho para luego irse por la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Qué pasaría si este agujero de Bottal permanece abierto? La sangre va a seguir pasando hacia el otro lado y no va a ir al ventrículo derecho. Y por lo tanto no va a ir tanta sangre a los pulmones y no se va a oxigenar. Entonces este fetito o este recién nacido va a empezar a presentar una coloración azulesca en la piel, ¿no? Va a empezar a presentar una coloración más oscura debido a la cianosis. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es poca oxigenación en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, en fetos, este agujero, en recién nacidos, perdón, este agujero tiene que cerrarse inmediatamente y se cierra mediante esta membrana. ¿Cómo se va a llamar esta membrana? Esta membrana se va a conocer como bueno, va a quedar una fosa ahí, que va a ser la fosa oval, ya no va a ser un agujero, sino va a ser una fosa y lo demás va a ser el septum interventricular. Y esta membrana se va a llamar membrana semilunar. Más adelante la vamos a ver mejor por el lado izquierdo, ¿ya? Por la aurícula izquierda. ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien, eso es en la pared medial, ¿ya? Entonces, pared lateral, los músculos pectíneos, pared medial, lo que es la fosa oval y el septum interauricular, ¿ya? Cuando existen cuando existen comunicaciones interauriculares, es decir, cualquier alteración en este septum interauricular, ¿ya? Puede ser porque el agujero de Bottal no ha cerrado, ¿no? O puede ser porque el agujero sí está cerrado, pero existe otro huequito a nivel del septum o tabique interauricular, ¿no? Entonces eso ya va a depender de dónde se ubique el orificio. Pero ustedes tienen que saber que mientras exista un agujero, ahí las sangres se van a intercambiar. Y al intercambiarse las sangres, pues va a haber un shunt, o sea, un cortocircuito, porque todo el corazón derecho lleva sangre venosa, todo el corazón izquierdo lleva sangre arterial. Venosa me refiero a sangre desoxigenada y arterial me refiero a sangre oxigenada. Entonces, cuando hay una comunicación de un lado con el otro lado, esas sangres se van a combinar y al combinarse pues va a haber un cortocircuito, porque esa sangre oxigenada que tenía 98% de oxígeno va a recibir sangre venosa que tiene 40% de oxígeno, 50% de oxígeno. Entonces eso va a incidir a que la oxigenación baje. Y esa oxigenación baja va a ir a todos los tejidos y por lo tanto el paciente va a presentar cianosis. ¿Ya? Más o menos así es como funciona. Obviamente esto se estudia mucho más a detalle cuando se hace fisiología, ¿no? Fisiología cardíaca, pero más o menos para que tengan los alcances, ¿ya? Muy bien, esa es la pared medial entonces, ¿ya? La pared medial. ¿Qué más? Pared inferior. Miren qué tengo acá en la pared inferior. En la pared inferior voy a tener a la desembocadura de esta vena, que es la vena cava inferior. Y la vena cava inferior va a estar cubierta, va a estar tapizada por su válvula semilunar de Eustaquio. Válvula semilunar de Eustaquio, ¿ya? ¿Qué más tengo en la pared inferior? En la pared inferior también tengo este agujero. Este agujero es el seno venoso coronario, o sea, es la apertura del seno venoso coronario, la desembocadura, mejor dicho, del seno venoso coronario, ¿ya? Y el seno venoso coronario también va a estar con su válvula, que va a ser la válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio, ¿ya? Válvula de Tevesio. Muy bien.
Esa es la pared inferior, la vena cava inferior con la desembocadura del seno venoso coronario. Siguiente, pared superior, acá arriba. ¿Qué tengo? La desembocadura de la vena cava superior. Ya, desembocadura de la vena cava superior. Muy bien. Pared anterior. Miren, ¿qué tengo en la pared anterior? Todo esto de acá. Todo esto es la pared anterior. ¿Y qué tengo ahí? Tengo el orificio. ¿Para quién? Para la comunicación de la aurícula con el ventrículo, ¿no? Todo esto de acá, con el ventrículo. ¿Ya? Ahí está el orificio. ¿Cómo se llama este orificio de comunicación de la aurícula con el ventrículo? Orificio aurículo-ventricular. Orificio aurículo-ventricular, que está cubierto, está tapizado ¿por quién? Por la válvula tricúspide. Recuerden, estamos en el lado derecho. La tricúspide es derecho y la bicúspide es izquierdo, ¿ya? Tricúspide, ¿por qué? Porque tiene tres valvas, miren. Una valva medial, una valva aquí anterior y una valva posterior. Eso lo vamos a ver más a detalle después, ¿ya? Muy bien. Algo importante acá también que quiero que reconozcan, ¿sí? Algo importante que también quiero que acá reconozcan es lo siguiente. En esta pared anterior también vamos a encontrar este triángulo. ¿Qué es este triángulo? Este triángulo es el triángulo de Koch. Triángulo de Koch, ¿ya? ¿Y qué voy a encontrar en el triángulo de Koch? Aquí al medio del triángulo de Koch, un poco dirigido hacia el ángulo superior, hacia este ángulo de aquí, hacia el ángulo anterior, voy a tener lo que es el nódulo atrioventricular o nódulo auriculoventricular, también llamado nódulo de Ashok-Tawara, ¿ya? Ashok-Tawara. Este nódulo auriculoventricular va a ser el nódulo, el nodo sinus, o perdón, nodo eléctrico, o sea, que tiene funciones de cardioeléctricas, que va a hacer que pase el impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelante un poquito. Aquí en la desembocadura de la vena cava superior va a estar el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, el que comanda toda la frecuencia cardíaca del corazón. De este nódulo sinusal van a salir tres haces o tres bandas. Una banda por acá, otra banda por acá y otra banda para allá, que va a ir al ventrículo, a la aurícula izquierda, perdón. Y los tres haces van a terminar en este nódulo, en el nódulo o en el nodo sinusal, perdón, en el nodo atrioventricular, que es el nodo de Ashok-Tawara. Ashok-Tawara, ¿ya? En este nodo va a salir la información ¿hacia dónde? Hacia lo que se conoce como el haz de His. El haz de His. Entonces, este nodo es importante para pasar la información eléctrica del corazón, de las aurículas, hacia los ventrículos. Profe, pero ¿y por qué no se va directo, no? Por acá, por acá, por allá. Porque las valvas auriculoventriculares funcionan con un tejido aislante. Es como si yo a un cable de electricidad que conduce corriente eléctrica le pongo cinta aislante. ¿Qué pasa? La corriente ya no pasa a través de esa cinta aislante. Igualito acá. Como estos espacios auriculoventriculares van a estar formadas por las válvulas auriculoventriculares que tienen material aislante, entonces la única forma de que pase la electricidad, la corriente, la carga eléctrica de las aurículas a los ventrículos es a través de este nódulo de Ashok-Tawara que luego va a enviar información a las de His que va a bajar por todo el tabique interventricular y luego se va a ir por las fibras de Purkinje a todo el ventrículo para proporcionar su contractibilidad, ¿sí? Muy bien, entonces, regresando porque me perdí un poquito, me perdí en el espacio. Ya, regresando, acá tenemos al triángulo de Koch. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Koch? Límite inferior, miren, ¿qué era esto? El seno, la desembocadura del seno venoso coronario, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la válvula del seno venoso coronario? La válvula de Teodoro, ¿no? La válvula de Teodoro. Hace ratito lo vimos, ¿no? Perdón, de Tevesio.
un lapsus. La válvula de Tevesio, ya. Ahora miren este repliegue, chicos. Acá, esta válvula, que es la válvula semilunar de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior, con la válvula de Tevesio, forman un repliegue, ¿no? Y este repliegue se va hasta acá, ¿no? Hasta este lado. Este repliegue se conoce como el tendón de Todaro. Tendón de Todaro, ¿ya? Todaro. Todaro. Muy bien. ¿Y esto qué es? Esto de acá es la válvula auriculoventricular, ¿cierto? Con esta zona que sería la valva medial, ¿no? O el borde medial de la válvula auriculoventricular. Entonces ahí se forman las tres partes del triángulo de Koch. Tendón de Todaro, válvula de Tevesio y la válvula auriculoventricular o también llamada tricuspidia. Tricuspidia, ¿ya? Todaro, Tevesio, válvula de Tevesio y la válvula tricuspidia. ¿Quién está al medio? El nódulo atrioventricular o también llamado Ashoktawara, ¿ya? Muy bien. Entonces son cositas también importantes dentro de esta pared anterior, ¿ya? Esta es la pared anterior. Profe, pero ¿por qué pared anterior? No debería ser si el corazón está así, ¿no? Si acá están las aurículas y acá está el ventrículo. ¿Cómo la valva que va de la aurícula al ventrículo va a estar en la pared anterior? Debería ser pared inferior. Ah, a ver, saquen sus conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué la valva está en la pared anterior? Porque, ¿qué les dije? El corazón está de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, ¿no? Y de arriba hacia abajo. Ah, o sea, está de atrás hacia adelante, así, ¿no? Así. Entonces las aurículas van a estar acá, la aurícula derecha va a estar acá y el ventrículo derecho va a estar acá. Por eso, en una posición anatómica, así, la valva que comunica a la aurícula con el ventrículo va a estar en la parte anterior de la aurícula. ¿Cierto? ¿Se entendió? Se está viendo mi video, ¿no? Creo. Ahí está. Ah, pero no sé si se ve muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá, aurículas. Acá abajo, ventrículos. La valva que va entre aurícula y ventrículo, la valva auriculoventricular, como las aurículas están hacia atrás y los ventrículos están hacia adelante, entonces esta válvula auriculoventricular vendría a ser la pared anterior de esta cavidad que es la aurícula. La aurícula está acá, la pared anterior va a ser la comunicación auriculoventricular y el ventrículo va a estar por delante. ¿Sí? ¿Se entendió? Y a la base, hacia abajo, por eso la pared inferior, vendría la vena cava inferior. Y hacia arriba la vena cava superior. ¿Ya? Entonces la pared inferior vendría a ser la vena cava. La pared anterior vendría a ser la válvula auriculoventricular. ¿Sí? Exacto, por la posición. Muy bien. Ya, espero que se haya entendido. Muy bien, ahí estamos entonces con la aurícula derecha, ¿no? Listo, pasamos a la aurícula izquierda. Pasamos a la aurícula izquierda. Miren, la aurícula izquierda es casi lisa, lisa casi en su totalidad. A las justas, la orejuela izquierda tiene sus músculos pectíneos. A diferencia de la derecha, ¿no? La derecha casi toda la pared de la aurícula tiene músculos pectíneos. En cambio, la izquierda no. La izquierda casi todo más bien es liso, excepto la orejuela, que sí tiene un poquito de músculos pectíneos, pero todo lo demás es liso. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Las desembocaduras de las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares en un número de 4 van a desembocar ahí. La pared superior, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Miren, las aurículas están hacia atrás
los ventrículos están hacia adelante. Por lo tanto, las valvas de división aurículo-ventriculares van a estar adelante de la aurícula, no abajo como se puede pensar, ¿no? Sino va a estar adelante, ¿ya? La pared inferior también va a ser lisa. La pared lateral, la orejuela, ¿no? Sin muchos músculos pectíneos. La pared medial, acá va a estar pues la comunicación con la otra aurícula, ¿no? ¿Y qué había ahí? El agujero de Botal, ¿no? ¿Y con qué se cerraba? Con la fosa de Botal o la fosa oval. Pero les dije que por este lado se formaba un repliegue en semiluna, ¿no? Este se conoce como repliegue semilunar. Ya eso lo vamos a ver por el lado izquierdo, ¿ya? Muy bien. La pared anterior va a ser la válvula auriculoventricular izquierda, que vendría a ser la válvula mitral, y la pared posterior vendría a ser la desembocadura pues, de las venas pulmonares, que son en total cuatro, ¿no? Dos derechas y dos izquierdas. Muy bien, ahí estamos estudiando ahí. ¿A qué se debe que, discúlpame, Lili? ¿Cuál de todo lo que hemos mencionado? Ah, la pared lisa del atrio izquierdo. Ya, todo lo que es la zona izquierda del corazón va a jugar o va a tener que vencer mayores presiones, ya, mayores presiones, porque de por sí la aurícula, el ventrículo izquierdo, que va a botar la sangre hacia la aorta, va a tener que resistir una presión de 120, 140 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la válvula mitral o la aurícula izquierda va a tener que vencer esas presiones para poder meter sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo tiene presiones altas, por decirlo así. Entonces la aurícula izquierda va a tener que vencer esas presiones altas para poder drenar su sangre hacia el ventrículo, porque recuerden que todos los fluidos se mueven de acuerdo a presiones, a juego de presiones. Entonces las presiones en la aurícula en la aurícula izquierda van a ser mayores que en la aurícula derecha. Eso hace que las paredes por presión se vuelvan más aplanadas, más aplanadas. Por eso, esa es una de las razones, ¿no? Y otro es que, bueno, en esa aurícula izquierda, pues no hay músculo casi, ¿no? No hay mucho contenido muscular. Solamente es más tejido fibroblástico, ¿no? Es más, cuando hay enfermedades que afectan a las válvulas mitrales o aórticas, fácilmente, justamente por no tener tanto contenido muscular y tener las paredes un poco lisas, esta aurícula izquierda se va a dilatar rápidamente, ¿no? Va a dilatarse, va a crecer, porque no va a tener cómo contrarrestar esas presiones. Entonces se van a empezar a formar anomalías a nivel de la aurícula izquierda, dilataciones, y eso a la larga va a generar que la sangre que viene de los pulmones para drenar justamente en esa aurícula no pueda retornar de manera fácil y se empieza a generar una hipertensión pulmonar, o sea, un aumento de la presión en los capilares pulmonares, ¿no? Porque van a tener que vencer la resistencia de la aurícula. Y eso a la larga pues me va a generar una serie de síntomas como disnea, de repente también por ahí tos hemoptoica, ¿no? Dificultad para respirar, etcétera, ¿no? Eso es parte de lo que es fisiología, ¿no? Eso se estudia bonito ahí. Pero bueno, más o menos para darles algún tipo de alcance, ¿ya? Entonces miren acá, izquierda, ¿ya? Derecha. Válvula tricuspidia a la derecha, válvula mitral a la izquierda. ¿Ya? Más o menos nombres.
La válvula mitral tiene una circunferencia de 100 hasta 110, en mujeres es más pequeña, hasta 95, ¿no? El corazón de los varones es más grande, ¿no? Que de las mujeres. Y la válvula tricuspidia tiene un diámetro igual en hombres de 120 y en mujeres de 100 hasta 110. ¿Por qué el corazón del varón es más grande que el de las mujeres? Porque el varón tiene más tejido muscular en toda su conformación, de todo el organismo, a diferencia de las mujeres que tienen tejido más graso, ¿no? Entonces, la grasa no necesita energía, el músculo sí. Y si el músculo necesita energía, ¿qué necesita para producir esa energía? Oxígeno. ¿Y por dónde va el oxígeno? Por la sangre. ¿Y quién bombea la sangre? Bueno, el corazón. Entonces, el corazón en hombres tiene que tener mayor capacidad, mayor fuerza, mayor dinámica. Por lo tanto, el corazón de los varones es más grande que el de las mujeres, ¿ya? Ese es uno de los motivos. Ahora, obviamente, pues no van a comparar, ¿no? Un corazón de un varón de 150 centímetros de talla con el de una mujer de 180 centímetros, ¿no? O sea, en ese caso, el de la mujer va a ser más grande que el del varón por tamaño, ¿no? Pero si estamos hablando de dos personas, varón y mujer, de la misma talla, de la misma contextura, entonces el corazón del varón es más grande que el de la mujer, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, ¿no? Tenemos que hacia de la parte anterior vamos a tener a la válvula, a la arteria aorta y más por delante a la arteria pulmonar. Y las arterias aorta y pulmonar van a tener sus válvulas también que se conocen como válvulas sigmoideas. Válvulas sigmoideas de la pulmonar y válvulas sigmoideas de la aorta, ¿sí? Muy bien. Pasemos a ver entonces lo que es los ventrículos. El ventrículo izquierdo primero. El ventrículo izquierdo, miren, recontra musculoso, ¿no? El ventrículo izquierdo, bastante músculo. Este músculo vamos a encontrar pilares y va a haber dos, un pilar anterior y un pilar posterior. Los pilares me van a servir, ¿sí? Los pilares me van a servir para emitir lo que son las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas. ¿A dónde? Las cuerdas tendinosas a las valvas. A las valvas. Ahí habrá uno y acá emitirá otras cuerdas tendinosas a la otra valva, ¿ya? Entonces son dos en este lado, ¿no? Son dos valvas. Valva anterior y valva posterior. En cambio, en la izquierda era una valva medial, una valva anterior y una valva posterior, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí está el ventrículo izquierdo, gran parte de músculo, cuatro veces más músculo que el ventrículo derecho. Tiene dos pilares, uno anterior y uno posterior para las válvulas bicúspides, ¿ya? Muy bien. Y luego del ventrículo izquierdo, la sangre va a salir por la aorta, ¿no? Y la aorta va a tener también sus válvulas sigmoideas, o también llamadas válvulas semilunares. Y en estas válvulas semilunares se van a cerrar y se van a abrir al momento de que el corazón haga un bombeo, una eyección, ¿no? Entonces, si el corazón bombea, es decir, el ventrículo se contrae, la sangre por presiones va a empujar a estas válvulas semilunares y la sangre va a salir hacia la aorta, ¿sí? Hacia la aorta. Inmediatamente, cuando la sangre quiera retornar hacia el corazón, las válvulas se cierran para impedir que esta sangre retorne al corazón. Y de acá de la aorta, chicos, de la aorta, las primeras ramas de la aorta van a ser las arterias coronarias. Una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Creo que acá se veía, ¿no? Miren, acá está la aorta. La aorta, ¿sí? Con sus válvulas sigmoideas. Y de ahí van a salir las arterias coronarias. Una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Entonces,
al momento de que la sangre se abre, miren, acá están las aperturas de las coronarias, ¿ya? Acá están las coronarias. ¿Ustedes creen que en el momento de la sístole, es decir, cuando la sangre sale del corazón hacia la aorta, el corazón se llena se perfunde? O sea, la sangre va por las arterias coronarias para irrigar al corazón. No, no, porque en la sístole, más bien, la sangre sale con tanta fuerza que empuja las válvulas sigmoideas para las paredes, cerrando el orificio de las arterias coronarias. En cambio, cuando se cierra, ¿qué pasa? Esta sangre regresa con fuerza y en ese momento es cuando se va hacia las arterias coronarias, la sangre, ¿ya? Esto de acá entonces es en la diástole. En la diástole, cuando ya el ventrículo se relaja y la sangre quiere regresar, entonces se va a cerrar las válvulas sigmoideas, ¿no? O semilunares y va a la sangre entrar por fuerza hacia las arterias coronarias, ¿sí? Muy bien. Y por último, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ¿ya? El ventrículo derecho. Claro, las arterias coronarias se llenan en diástole, ¿ya? No se olviden de eso, ventrículo derecho. Ahora sí, ventrículo derecho, miren, vamos a tener a las válvulas tricuspidia, la válvula tricuspidia. Por lo tanto, estas válvulas tricuspidia van a tener pilares para cada una de sus valvas. Para el pilar anterior van a ser los pilares anteriores. Para el pilar posterior van a ser los pilares posteriores. Y para el pilar medial van a haber dos pilares importantes. El pilar de Luschka y el pilar de Lancisi. Ahí está, Luschka más grande y Lancisi más pequeño. Los dos para la válvula medial, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener al fascículo arqueado y al espolón de Wolf. ¿Qué es el espolón de Wolf? Una vez de que la sangre viene desde la aurícula izquierda, va a bajar por este lado y ese espolón de Wolf va a como que direccionar la sangre hacia la arteria pulmonar, hacia el tronco de las arterias pulmonares. Entonces, todo esto de acá que vemos, este repliegue, se va a conocer como el espolón de Wolf. Y acá vamos a tener a esto que va a cruzar desde esta cara de acá medial hacia la pared lateral. Y esto va a ser el fascículo arqueado. ¿Recuerdan cuando les hablé de conducción nerviosa? De conducción nerviosa les dije, ¿no? Que hay un nódulo sinusal que estaba acá. De este nódulo sinusal salían las fibras hacia el nódulo auriculoventricular, ¿no? Hacia el nódulo auriculoventricular. De este nódulo auriculoventricular, o también llamado nódulo de Ashworth-Tavara, ¿no? Sale el haz de His. El haz de His va a viajar por acá y va a ir hacia el ventrículo izquierdo y también va a ir pues hacia el ventrículo derecho para pasar por este fascículo arqueado. ¿Ya? Muy bien. Entonces de las de His van a salir sus dos ramas, una rama derecha que va a pasar por el fascículo arqueado y una rama izquierda que va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Y luego van a salir sus fibras de Purkinje para cada una de las paredes, ¿ya? Lo tengo también por ahí, no se preocupe. Del ventrículo derecho sale en este caso el tronco de las arterias pulmonares. Igual, ¿no? En este caso los nódulos que acá se conocen como nódulos de Morgani. En el caso de de la aorta se conocen como válvulas o nódulos sigmoideos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver rapidito lo que son las arterias coronarias. Hay una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha, una de las primeras ramas que sube va a ser para la arteria del nódulo sinusal. ¿Porque dónde desemboca el nódulo sinusal o dónde está? En la base de la cava superior, ¿ya? Muy bien. Luego, esta arteria coronaria derecha va a ir para irrigar pues las paredes ventriculares derechas, ¿no? En este caso vamos a tener a la marginal derecha y a la ventricular anterior, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la izquierda, ¿ya? La izquierda
va a... la arteria coronaria izquierda se va a dividir, ni bien sale, se divide en dos, en una arteria interventricular anterior y en una arteria circunfleja coronaria. De esta circunfleja coronaria va a salir la arteria marginal izquierda. Esta de acá va a ser la arteria marginal derecha que sale de que sale de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Y luego la circunfleja se va a ir hasta la parte posterior del corazón. Ya, la circunfleja se va a ir hasta atrás para irrigar. Ahí está. Esta es la circunfleja. Esta de acá, perdón. Esta de acá es Esta de acá es la circunfleja para irse hacia la parte posterior para terminar como interventricular posterior. Ya, interventricular posterior. Miren, ahí tenemos al seno venoso coronario y este seno venoso coronario va a recibir la sangre venosa de todas las paredes del corazón, atrio izquierdo, la vena dorsal del ventrículo izquierdo, la vena interventricular posterior, esta de acá, y la vena coronaria derecha, ¿no? Y luego ya desemboca este seno coronario en lo que era la aurícula derecha, ¿no? Con su válvula de Tevesio, ¿no? Válvula de Tevesio. Muy bien. Y ahí está el sistema cardionector. Nuevamente repasamos, nódulo sinoauricular, los haces de conducción auricular, el triángulo de Koch con el interior el nódulo atrioventricular y de ahí sale el haz de His que va a recorrer todo el tabique y luego va a ir por una rama derecha e izquierda. La rama derecha no se olviden que va por el fascículo arqueado y luego va a continuar su camino hacia las paredes del corazón por las fibras de Purkinje, por las fibras de Purkinje. Y listo, chicos, hemos llegado al final de esta clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan?